Continuamos con el tema, Nati, de fideicomisos y en el tema de costos, un fideicomiso, mencionabas ahorita que después de la reforma del 2006, corrígeme si me equivoco, se abarataron costos porque dieron oportunidad a que otras instituciones pudieran llevar la administración del fideicomiso. Entonces eso permitió que sea más económico porque de repente son igualas, si no me equivoco. Así es. ¿Cómo andan más o menos en promedio ese tipo de costos? Mira, depende mucho de lo que ve el fiduciario. Okay. O sea, ¿qué tanto le das juego? ¿Qué tanto tiene que él hacer durante la vida del fideicomiso? Depende mucho de esto, pero yo creo que es muy importante, porque a veces nos preocupa el tema de los costos, el ver primero qué es lo que tenemos. Vamos a suponer que ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Exacto. A lo mejor nuestro patrimonio se compone solamente de flujo en efectivo. Si fuese el caso, tal vez la opción no es un fideicomiso, porque puedes hacer una inversión. Pero en el tema de si tu patrimonio se compone de flujo de efectivo y aparte inmuebles, entonces, y estos son bastantes, o hay mucha gente que depende de ti, quieres tener una protección hacia esos inmuebles, entonces el fideicomiso se convierte en una ventaja, y eso hablando a nivel patrimonial. Okay. Ahora, cuando hablamos de fideicomisos de garantía, cuando vamos a poner una inmobiliaria que solicita un crédito, un financiamiento. Pues es obligatorio prácticamente, ¿no? De alguna manera sí, porque también hacia los compradores, a los terceros compradores que vayan a ser los adquirentes de ese proyecto inmobiliario, los está respaldando. Eso es muy importante, me estás diciendo, o sea, es una garantía un fideicomiso. En cualquier término o cualquier forma que le quieras dar el uso, es una garantía que permite cuando muchas veces alguien invita a inversionistas, pues ver que ese fiduciario, banco o institución te va a dar una protección. Así ¿no? Es una garantía. Sí, yo puedo decirle a la gente que cuando están comprando algo y hay un fideicomiso de por medio en esa adquisición, hay una protección. Okay. Ahora, eso desde el punto de vista del tercero que adquiere. Vamos a pensar en las ventajas del fideicomiso. Sí, hay que ver, porque mencionabas ahorita, hay que ver si es conveniente, no, si tienes nada más que invertir, pues mejor vete directo a un tema de inversión, pero si no, ¿cómo evaluar que sea viable hacer un fideicomiso? ¿no? ¿Cuáles son esas ventajas que debemos cuidar para...? Desde el aspecto legal, cuando tú constituyes un fideicomiso, estás constituyendo un ente patrimonial aparte de tus activos fijos. ¿Qué quiere decir eso? Que el fin por el cual constituiste ese fideicomiso forma un patrimonio aparte y te da el beneficio de que se cumpla. Vamos a suponer que llegan acreedores. El fideicomiso está blindado. El patrimonio de ese fideicomiso y los fideicomisarios, que son los beneficiarios, también están blindados para que nadie les quite ese patrimonio o los beneficios. Okay. Lo único que podrá ser motivo a lo mejor de un gravamen, un embargo, son los derechos si tú te reservaste derechos dentro del fideicomiso. Entonces te da un blindaje y una protección a los bienes. Ahí tengo una pregunta que ahorita con lo que mencionas se me viene a la mente y digo, el tema de la extinción de dominio, ¿aún así el fideicomiso la protege? Sí, mira, se está legislando en relación a la extensión de dominio porque es una ley relativamente reciente. Sí. Y entonces estamos viendo cómo están actualmente pues, las instituciones que brindan justicia a nuestro país pactando en relación a esto, pero de alguna manera sí, porque para que tú llegues a un tema de fideicomiso es porque, para empezar, el fideicomiso es muy transparente. O sea, la institución fiduciaria tiene que estar dando reportes al SAT. Así es. Entonces, y cuidan mucho todo el tema previo de papeleo, de lo que estás aportando, de que exista una seguridad jurídica en relación a lo que se está aportando al fideicomiso. Entonces, también está protegido de esa manera. Es muy difícil poderlo desvincular en un tema de extinción de dominio. Por lo que mencionan, ¿no? Un tema es cosa legal, otro tema es fiscal. Hay una declaración informativa que se debe cumplir para informar esos beneficios del fideicomiso, esas ganancias del fideicomiso, pero son temas aparte, ¿no? ¿Hay algo que entonces sea una desventaja tener un fideicomiso? ¿Hay algo que no convenga? ¿Hay algo que tengamos que cuidar en ese aspecto? Hay un aspecto que siempre hay que cuidar, y bueno, tú eres el experto aquí en fiscal, pero hay una función tripartita del fideicomiso, ¿no?
Una es que es transparente, que lo comentábamos, entonces pues todas las operaciones, si pensamos en el fideicomiso como una manera de una planeación fiscal rara, no es opción. No es viable. No es viable para nada, ¿no? Porque también ha sido una idea equivocada. Así es. Entonces es la transparencia, es también que el momento de la transmisión, si se da o no se da, hay que cuidar mucho la redacción en el fideicomiso. Cuando tú estás aportando un inmueble o derechos y te reservas el derecho de reversión, no estás aportando, no estás transmitiendo. El bien, así es. Entonces no hay enajenación para efectos de... Exactamente, los fiscales, no vendes, no hay ingresos, no hay, exactamente. Y muchas veces, si no estás bien asesorado, esto puede pasar de largo y si te equivocas en la redacción... Sí, el impacto fiscal puede ser fuerte. El impacto fiscal puede ser bastante, ¿no? Exacto. Y también hay que entender que el fideicomiso no tributa. O sea, el fideicomiso es una figura. Sí. Los que tributan son los contribuyentes, los que tienen las participan. ganancias y participan. Exactamente. Oye, hablando de eso, mencionabas que si es irreversible o no, también hay términos que se utilizan mucho como revocable o no revocable. ¿Qué debemos entender por esas situaciones? Bueno, sobre todo este término de revocable se utiliza más hacia el mandato de la función del fideicomiso. Okay. Lo reversible es el que no se ejecute la transmisión o que se ejecute hasta cierto tiempo para temas de que en cualquier momento el que aportó o el que constituyó el fideicomitente, que constituye el fideicomiso, pueda volver a tener los beneficios de ese bien o esos derechos. Okay. Oye, y en ese mismo sentido, digamos, ¿qué sucede cuando, o sea, en qué momento se termina el fideicomiso? ¿Hablamos de que debe haber un objetivo específico o es duradero, no tiene vigencia, o puede por un tema patrimonial o de control de, vamos a pensar como coloquialmente, yo quiero que mis hijos no se peleen cuando uno falte, y ¿sabes qué? Mientras estén los bienes inmuebles, pues denle sus rentas, y si no, pues a menos unas circunstancias específicas yo puedo poner y vendan ciertos inmuebles en un orden, o sea, puede ser, o sea, ¿hay vigencia o no hay vigencia? ¿En qué momento se termina? Mira, la extinción de un fideicomiso es porque se cumplen los fines del fideicomiso, porque se estipula ciertas cláusulas o condiciones resolutorias en el fideicomiso para que entonces se extinga por un acuerdo en el que se puede llegar o porque se vuelve imposible el cumplimiento del fideicomiso. O sea, eso que mencionas es más importante. O sea, yo no puedo hacer un fideicomiso para decir, quiero construir un edificio en el cielo, porque exactamente. Pues, no hay forma, ¿no? No. Entonces se tiene que evaluar también los deseos a veces, ¿o no? Sí, ¿no? Por supuesto. Sobre todo en los temas patrimoniales, esto que comentas tú de la sucesión o los deseos hacia los hijos, protege mucho el fin de tu deseo y que no exista una controversia futura y que realmente se cumplan al pie de la letra. Oye, padrísimo. Yo creo que tenemos que ir viendo como recomendaciones de repente finales o tips que tú, en tu experiencia que tienes, Nati, sé que eres una especialista, ¿qué podríamos dar ya como punto final a las personas que lleguen a escucharnos? Bueno, sobre todo que sientan el fideicomiso como algo más cercano, que lo piensen como un instrumento, no solamente de negocio, sino como un instrumento de planeación patrimonial, que lo vean como una figura que puede proteger los intereses patrimoniales, los intereses de negocio. Más allá del costo, también evaluar los beneficios que puede tener el fideicomiso. Yo creo que eso es una parte muy importante. Muy bien, pues muchas gracias, Nati. No, al Yo contrario. creo que hay mucha tela donde cortar. Bastante. Y estoy seguro que vamos a repetir este café próximamente, ¿no? Esperemos que sí, Lalo. Muchas gracias a ti. Un gusto verte otra vez. Igualmente, gracias.